El maestro le dijo a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y escuchas el ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó cómo puede suceder eso. Le contestó Jesús: tú eres maestro de Israel y no lo entiendes. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibimos nuestro testimonio. Si les hablo de cosas terrenas y no me creen, ¿cómo me creerán si les hablo de asuntos celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 7b al 15. Aprendemos a vivir según el Espíritu de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 18 de abril, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Francisco Solano, un taumaturgo considerado taumaturgo del Mundo Nuevo. Este santo, San Francisco Solano, es un misionero franciscano en América que vivió en el siglo XVI y consagró su vida a la evangelización de los indígenas. Los acompañó en el conocimiento de Dios. Por ser taumaturgo poseía una voz impresionante, maravillosa, un alma musical y una gran elocuencia. Era muy hábil para hablar en lenguas originarias de América e hizo cantidad de curaciones. Es un santo que puso al servicio de los demás toda la riqueza que Dios le regaló como ser humano, ponerla al servicio de las demás personas. San Francisco Solano, el taumaturgo. Aprendemos a vivir según el Espíritu, de acuerdo a la propuesta de Dios. Vivimos según el Espíritu. Hay dos posibilidades para vivir en este mundo: vivir según el Espíritu de Dios y vivir según la carne. Y según la carne, como muy apegados a este mundo, muy en la situación del pecado, de la avaricia, de los asuntos mundanos, del orgullo, de la prepotencia, todo eso es asunto mundano, carne. Los que nacen y viven según el Espíritu son diferentes a aquellos que creen pero viven según la carne, son diferentes. ¿Hay cantidad de gente en el mundo de la fe según la carne? Sí, puede haber cantidad de personas. Les gustan los asuntos del Espíritu, pero se quedan estacionados en los asuntos de la carne. Es un diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, que le propone que para contenderse con Dios hay que nacer de nuevo, y nacer de nuevo según el Espíritu de Dios. Aquellos que no han encontrado el camino correcto para vivir de acuerdo al Espíritu de Dios, quienes viven según el Espíritu del Creador, que es dócil a la palabra del Dios, que es humilde frente a la autoridad de Dios, que es una persona muy receptiva ante la explicación de la palabra de Dios, que es una persona muy sensata cuando se trata de tomar decisiones, o es una persona muy agradecida por la obra que el buen Dios ha hecho en él. Ahí tenemos una persona que vive según el Espíritu de Dios, sabe organizar muy bien sus ideas, es sabio, es muy inteligente, es muy sesudo para tomar decisiones. Basta pensar en el primer grupo de convertidos que comenzaron a vivir según el Espíritu de Dios. Para vivir según el Espíritu de Dios, un primer requisito es la conversión personal.
Y la palabra conversión personal significa tomar la decisión de irse por el camino de Dios. Y para no tener que equivocarse es tomar una decisión. El que coloca la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Entonces una persona que entiende perfectamente que la conversión lo llevará a vivir según el Espíritu de Dios, no mira hacia atrás. Ese es el primer grupo de convertidos que comenzaron a entender la vida según el Espíritu de Dios. Viven en este mundo, pero saben manejar los asuntos de este mundo. No se dejan llevar así tan fácilmente de los asuntos de la tierra, del lujo, del poder, del placer. Esa cantidad de pecados, por ejemplo, que conocemos como los pecados capitales que arruinan tanto la vida de un ser humano. La Biblia dice que esos primeros convertidos según el Espíritu y vivían según el Espíritu, la Santa Biblia dice que tenían un solo corazón y una sola alma. También la Biblia dice que se les ocurrió tener todo en común. Se dedicaron a dar testimonio de Jesús de Nazaret, pero resucitado. Entendieron que no se podían apegar a las cosas de este mundo, porque termina muy mal, porque su obra se perderá totalmente. Habría que leer ese capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles en una Biblia para darse cuenta cómo vive de bueno, de sabroso una persona según el Espíritu. Una persona que no está preocupada por sentir envidia de nadie, ni hacerle mal a nadie, o sentirse superior a nadie, o sentirse inferior a nadie. No le preocupa nada a la persona de eso. Le preocupa es dar testimonio de Dios, hacerle tanto bien a los demás, servirle tanto a una sociedad, y sobre todo el gran secreto, no apegarse a los asuntos de este mundo. El espíritu, como se vive la palabra de Dios y el reino, es dejarse conducir por la mano de Dios. El tiempo no pasa en vano. La historia no se detiene, se aprende de la historia y se aprovecha al máximo el tiempo para llegar a ese tiempo anunciado. Jesucristo presenta un nuevo estilo de vida inspirado en el amor, en la paz, en la justicia, en el servicio, en el perdón. A eso le llamamos el reino de Dios expresado en Jesucristo. Es un nuevo estado de cosas, una nueva manera de ser, vivir juntos según el Evangelio, y así lo enseñó el Papa San Pablo VI en un documento maravilloso que todavía he citado a pesar del tiempo en que salió al público por allá en la década del 60, el anuncio del Evangelio, se llama el documento, y ahí el Papa San Pablo VI en ese documento, en esa encíclica, consiste en vivir un mundo nuevo, una nueva manera de ser y de vivir. Es el reinado de Dios en la vida de esa persona. Eso significa también vivir en el Espíritu, donde reina Dios en la vida de esa persona. No reina el mal, no reina lo incorrecto, reina es Dios. El Papa Francisco dice que el cristianismo no es una doctrina filosófica, es una persona en una cruz que murió para salvar a la humanidad. Aprendemos a vivir según el Espíritu de Dios y aprendemos por qué Jesús le dice a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo para que usted pueda vivir una vida bien buena aquí en la tierra, pero según el Espíritu de Dios, no según la carne. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.